Hola a todos. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de la zona horaria que encuentres. Ya estamos colocando la presentación. Gracias. Listo, Sergio, ya tienes el mando. Gracias. Bueno, yo soy Sergio Rivero, como he hablado, director de soluciones del Huawei, y hoy vamos a hablar sobre los desafíos y tendencias del mercado de aire acondicionado para data centers. Tengo 30 minutos y voy a tratar de utilizar de la mejor manera posible este periodo. Bueno, me gustaría empezar esta presentación hablando un poco sobre el consumo de electricidad de los data centers en el mundo. Vale, en el gráfico a la izquierda nos muestra que en 2020 el consumo estimado de centro de edad del mundo alcanzó alrededor de 1.5% de consumo energético mundial. Por esta razón, este tema se está convirtiendo en muy importante para muchas partes interesadas. Muchos stakeholders en nuestra industria están mirando para data center como un punto fundamental. Y si echamos un vistazo en el gráfico al lado derecho, el crecimiento fue más o menos estable hasta 2020 pero con una oferta de crecimiento consistente después de este periodo, lo que indica que este negocio seguirá aumentando. O sea, nosotros mismo con el grande avance de los centros de datos hasta 2020, la tendencia para 2030 es un crecimiento gigantesco. Después de este periodo, hay estudios que la tasa de crecimiento, que la tasa de utilización de energía en 2030, en 2030, puede alcanzar hasta 8% del consumo energético mundial, según algunos expertos. Pero bueno, pero la pregunta es, ¿por qué el consumo eléctrico no aumentó en la misma tendencia, por ejemplo, que el uso de Internet o como la misma tendencia de los data centers, que se incrementó por años? La razón principal es que la infraestructura ahora es más eficiente. Los centros de datos tradicionales están migrando para cloud o para hyperscale. Y en este tipo de centro de datos, en este tipo de data center, la infraestructura es más madura y en general se preocupa mucho más con el uso de energía. Incluso los centros de datos tradicionales están mejorando sus sitios con aplicaciones como hackers inteligentes, como el centro de datos modulares. Entonces, en este gráfico a la izquierda, pueden ver que el consumo, el tráfico de Internet se creció mucho en los últimos años, pero el consumo energético de los data centers no se creció en la misma proporción, por ejemplo, del número de centros de datos que tenemos en el mundo. Y también en el gráfico a la izquierda muestra un poco de cómo nuestra industria está cambiando muy rápido, porque las infraestructuras tradicionales están migrando poco a poco para las estructuras de cloud y para estructuras de hyperscales. Entonces, mucho por este motivo, el consumo, por ejemplo, energético está mejorando mucho, porque estas aplicaciones más grandes tienen un consumo energético, son más eficientes do que los centros de datos tradicionales, como los data centers enterprise, por ejemplo. Bueno, pero vamos a hablar un poco de Latinoamérica, ¿vale? Desde 2017 el PIB promedio en el mundo se bajó drásticamente, pero que como puede ver en el gráfico a la izquierda, desde 2015 este número se quedó prácticamente estable. Entonces, la eficiencia de los centros de datos más grandes del mundo, principalmente en Europa y América del Norte, parece estar muy estabilizada, ¿vale? Principalmente porque la colocation y hyperscale en esos países están mucho más adelantados lo que nosotros. Pero si vemos en Latinoamérica, por ejemplo, estamos muy arriba del promedio mundial y muy arriba, claro, que de Europa
y también de que Estados Unidos. Por supuesto que, que tenemos el tema meteorológico que no nos permite aprovechar mucho las ventajas de free cooling, por ejemplo, dependiente de las regiones, pero una cosa muy importante es que los data centers en países como Chile, como Colombia, por ejemplo, están aumentando mucho en los últimos años. Y estos son algunos ejemplos de países que pueden tener ahorros de energía con aplicaciones de free cooling, por ejemplo. Es posible diseñar data centers mucho más eficientes en países como estos, por ejemplo, como Brasil. Desde 2015, Brasil estuvo en una creciente muy fuerte de data centers, principalmente en colocation, en hyperscale, y lo que vemos ahora es esta tendencia también en países como México, como Colombia, Chile, Perú, hasta mismo Argentina, por ejemplo. Entonces, lo que está así pasando es que estos países abren una posibilidad mucho más grande de proyectos que tienen eficiencia energética mucho más grande. Bueno, y es prácticamente imposible nosotros hablarmos sobre la eficiencia energética si antes habláramos de aire acondicionado. Como ustedes pueden ver, el consumo energético de aire acondicionado en un data center convencional es de cerca de 38%. Y mira que en este todo también están incluidos los equipos de IT. Entonces, imagina que nosotros que trabajamos con infraestructura de data centers, si queremos hablar de eficiencia energética, imposible hacerlo sin hablar de aire acondicionado. Porque, mira, como los gráficos nos muestran, por ejemplo, las UPS, que son también equipos de infraestructura, son responsables, por ejemplo, por 5% del consumo de todo un data center. Y bueno, nuestros amigos de energía, de UPS, por ejemplo, ya están en un nivel de eficiencia que está cerca de 0.99, 0.98% de eficiencia, ¿no? O sea, no tiene más mucho espacio para ahorros. Entonces, lo que nos resta de facto es aplicar tecnologías en aire acondicionado, tecnologías en la parte de climatización que sean mucho más eficientes. Entonces, para nosotros que trabajamos con infraestructura, es totalmente imposible hablarmos sobre eficiencia energética si antes habláramos de aire acondicionado. Bueno, hablamos un poco sobre las tendencias, los retos que estamos enfrentando en los muchos proyectos, principalmente de colocation hyperscale. En primero es la densidad. La densidad de los racks, si consideramos la densidad que teníamos a 10 años atrás y lo que tenemos hoy, es una diferencia muy grande. Con eso nos causa un reto absolutamente grande para diseñar, para hacer el proyecto de los data centers, porque también no solamente la densidad está se incrementando, pero que también se aumenta dramáticamente el costo del terreno, por ejemplo. Entonces, por esta razón, los edificios se están quedando más pequeños. Tenemos varios ejemplos de proyectos en Latinoamérica, por ejemplo, que los data rolls son proyectados, son diseñados para más de 5 megavatios en uno solo data roll y con una densidad de rack que es muy grande. Entonces, esto está trayendo principalmente para aire acondicionado un desafío, un reto muy relevante. Este incremento de densidad impacta mucho los proyectos de aire acondicionado para los grandes data centers. Y lo que está así pasando también para tener un ahorro de inversión, muchos players no están más utilizando piso falso. Muchos de los data centers están poniendo en sus proyectos unidades que son displacement, o sea, que no hay piso falso. Entonces, también es otro reto porque imagínate, tener una densidad muy grande, un data roll de 5 megavatios, con una necesidad de aire gigantesca y hacerlo sin piso falso, también es un reto muy importante para los proyectos de aire acondicionado que estamos enfrentando en los últimos años.
Y otra parte también que le impacta a nosotros un trabajo muy grande es la tasa del flujo de aire por kilovatio. Se consideran, por ejemplo, se trabaja con proyectos de los Big Techs, por ejemplo. Muchos de ellos están requisitando una tasa de CFM por kilovatio de cerca de 160 CFM por kilovatio. O sea, era un flujo de aire mucho más grande de lo que nosotros estábamos acostumbrados a diseñar, a hacer proyectos en el pasado. Entonces, esta, esta demanda creciente por flujo de aire también es un reto muy imprescindible que estamos enfrentando en los proyectos de data center, y principalmente aire acondicionado. Bueno, y para quien trabaja con aire acondicionado, para quien está acostumbrado con este mercado de data center, de aire acondicionado para data center, puede notar, por ejemplo, que el consumo, porque mira, nosotros 5 años, 4 años atrás, cuando estábamos suministrando equipos de aire acondicionado para los grandes data centers, siempre intentábamos poner una solución evaporativa, una solución adiabática, soluciones como esta que, que nos permitía un arrojo de eficiencia energética imprescindible en los equipos de aire acondicionado. Pero lo que vemos hoy es una tendencia de todos los big techs, de todas las empresas de colocation, de hyperscale, para evitar al máximo la utilización de agua en los procesos de aire acondicionado. Entonces, en este slide, por ejemplo, yo estoy trayendo algunos informes de los principales players de aire acondicionado. Por ejemplo, Microsoft planea tener una reducción de 95% de consumo de agua, y lo mismo se pasa, por ejemplo, con Amazon acá, que pretende para 2025 no tener agua en sus procesos de aire acondicionado. Entonces, mira, no estoy hablando de no tener sistemas, por ejemplo, de condensación a agua, como teníamos 10, 15 años atrás. No vamos a utilizar agua para ningún proceso de ahorro de energía, como por ejemplo evaporativo o adiabático. Y un punto fundamental también que muchas grandes ciudades de Latinoamérica, como Lima, como Santiago, como acá en São Paulo, por ejemplo, tenemos un problema muy serio con la cuestión de agua. Entonces, no, primero que es un recurso que está cada vez más caro, y otra que es un recurso que no está disponible tan fácilmente, por ejemplo. Entonces, agua y energía son dos puntos que son fundamentales para los data centers, pero que tienen que ser utilizados de la mejor manera posible. Entonces, si nosotros no podemos utilizar agua para el ahorro energético, tenemos todos los retos que yo he hablado, como por ejemplo la densidad de los racks, el flujo de aire, la tasa de CFM por kilovatios que los clientes están requisitando. Nosotros creemos que la tendencia se va a pasar por dos puntos. Tanto para expansión indirecta, cuando utilizamos agua helada con chiles, por ejemplo, de condensación al aire, son los foam wall. Y yo voy a explicar un poco por qué esto es una tendencia de utilización y no más las CRAS, por ejemplo, los fancoyos, las manejadoras, depende de la región, tiene un nombre, pero estos equipos no están más siendo mucho utilizados en los proyectos de gran capacidad, exactamente porque los retos, las nuevas exigencias de proyecto están muy grandes y bueno, que se torna imposible utilizar estas CRAS convencionales. El otro punto, la parte de expansión directa, también va a ser una tendencia más grande ahora, utilizar estos equipos de expansión directa, mismo para data centers de gran capacidad. Y también yo voy a hablar un poco más sobre esta motivación. Bueno, hablamos primeramente de de los sitios que utilizan agua helada, que utilizan chillers de condensación en aire.
la utilización de fan wall. ¿Por qué la utilización de fan wall se parece una aplicación mucho mejor que las manejadoras, que las CRAS convencionales? Primeramente, que se es posible aplicar sin la necesidad de piso falso. Claro que las CRAS también no haya necesidad de aplicar sin piso falso, pero que una CRA convencional para un data roll que demanda una tasa, una densidad altísima de los racks y también que demanda un flujo de aire muy grande, es prácticamente imposible tener un CFD, una simulación que sea que te traga con un buen resultado. Entonces, el primer ventaja es que sí, se puede replicar sin piso falso. El segundo, lo footprint. Las manejadoras en los últimos 2, 3 años, el tamaño, el sizing de las manejadoras, de los fancoils, estaban muy grandes, al punto de tenemos proyectos acá de Hyperscale en São Paulo, por ejemplo, con manejadora que tenía como 6 metros de ancho, 5 metros de alto. Entonces, equipos que son muy grandes, que tienen una dificultad de aplicación tremenda. Y bueno, para tener una capacidad de 230, 250 kilovatios, porque la temperatura también de agua helada está se incrementando mucho y este era un punto que también yo voy a abordar. La parte de distribución de aire, cuando se trabaja, que mira, el dibujo de lo equipo, la parte de flujo de aire se encuentra en toda la fase de lo equipo, no solamente en la parte de los ventiladores, como tenemos en las manejadoras, en los fancoils tradicionales. Entonces, eso contribuye mucho y ayuda mucho la parte de distribución de aire en los data centers que utilizan que son utilizados para colocation, para hyperscale. Entonces, la parte de distribución de aire, con eso se queda mucho mejor. Pues sobre todo los aspectos, también sobre la velocidad de aire, vale. Tiene muchas ventajas en la parte de distribución de aire. Un otro punto son las altas capacidades que es posible tener en equipos de este modelo, porque la parte de diseño de serpentina, del collo, se es mucho más eficiente en este tipo de equipo lo que en las manejadoras tradicionales. Y también los límites operativos, porque lo que está pasando, y acá en Brasil, por ejemplo, y también en Chile, hay proyectos que están trabajando con agua helada de 20 grados, con un retorno de 32 grados, para tener un suministro de aire de cerca de 24, 25 grados, porque la exigencia de ASHRAE los permite trabajar hasta 27. Entonces, para ahorro energético, lo que las empresas están haciendo es poner siempre los equipos trabajando muy cerca de los límites operacionales, exactamente para tener los ahorros energéticos posibles. Entonces, con esos equipos es posible tener no solamente una capacidad grande, net, sensible, pero también porque tienen una fase mucho más larga de aire, tener también un flujo de aire mucho más grande que los equipos convencionales. Entonces, en un FOMO, por ejemplo, de como 2 metros 30 de ancho, es posible tener más de 50 metros cúbicos por hora, porque recuerda de los slides que había ilustrado para vosotros, que la tasa que los hyperscale, que los grandes data centers están requisitando es como 160 CFM por kilovatio. Entonces, no basta pensar solamente en la parte de capacidad, los flujos de aire, sí quedó un reto mucho más relevante de lo que simplemente pensáramos solamente en la capacidad. Entonces, esto es un poco de los beneficios y por qué muchos data centers están optando por la utilización de esos equipos fan wall. Un otro punto que sé también fundamental es la parte de expansión directa con free cooling en la expansión directa. ¿Por qué? En el agua helada es posible tener el free cooling en los chillers. Entonces, las manejadoras son los elementos, déjame decir, pasivos, porque ellos van a tomar una agua helada que sea bastante caliente, tanto que lo nombre agua helada posiblemente se va a cambiar muy temprano, porque
20 grados, 30 grados, no se trata más de agua helada. Pero en este ejemplo acá, la tendencia es la utilización de los equipos de expansión directa, pero con free cooling incorporado. Porque cuando se toma un equipo de expansión directa, por ejemplo, 70% de su consumo energético está atrelado a compresor y 17% a los ventiladores de la unidad interna y 13% para los ventiladores de las condensadoras. Entonces, lo que tenemos que mirar es exactamente en tener un arrojo importante en los compresores. Esto quizás sea el punto más fundamental de esta tecnología. Pero, ¿cómo se trabaja? Porque eso tal vez quizás no sea de conocimiento de muchas personas, porque expansión directa, convencionalmente, estamos acostumbrados con los equipos tradicionales, ¿no? Como se dice en Brasil, los self-containment o los equipos de expansión directa que son convencionales. Pero estos equipos con free cooling, la, ellos trabajan siempre para tener una presión de trabajo más baja. Cómo esto coge? Un ejemplo, cuando se tiene una diferencia hasta 20 grados de la temperatura de retorno de aire hasta la temperatura exterior, es posible trabajar en un modo híbrido. ¿Y cómo se ocurre en este modo híbrido? Muy simple. Este equipo de expansión directa tiene un evaporador y un condensador como todos los otros. Y dentro de este condensador tiene una bomba de fluido refrigerante, de R410, por ejemplo. Entonces, cuando tiene, por ejemplo, yo tengo un retorno de 35 grados en la evaporadora y la parte exterior, por ejemplo, está como 20 grados, algo totalmente normal en las principales ciudades de Latinoamérica. Entonces, la diferencia es como 15 grados. Entonces, lo que pasa? Lo que pasa es que esta bomba de refrigerante va a empezar a trabajar para bajar la presión de trabajo y bajar también la exigencia de los compresores. Entonces vaya a tener un cambio térmico de los fluidos refrigerantes con un aire externo, hasta cuando se tiene una diferencia más grande de aire exterior, por ejemplo, como más de 20 grados, donde nosotros nos vamos más a necesitar de los compresores. Nosotros vamos a trabajar apenas con las bombas de free cooling y con los ventiladores de evaporador y con los ventiladores del condensador. Y como sea una bomba muy pequeña, el consumo prácticamente se va a bajar como un arrojo de 70% del consumo total de la unidad. Entonces, lo que pasa es que el fluido refrigerante que tenemos acá se va a trabajar prácticamente como un sistema de agua helada, donde va a tener el cambio térmico interior y exterior sin necesidad de compresores. Porque la industria de aire acondicionado, principalmente para data center, está yendo en una dirección un poco distinta de la industria, por ejemplo, de aire acondicionado para confort. Porque en la industria de aire acondicionado para confort, la búsqueda siempre es tener un sistema de expansión directa, un compresor cada vez más eficiente. Esto es lo que buscan las empresas, los suministradores de sistemas de aire acondicionado para confort. Los proveedores de soluciones para data center siempre buscan una solución que no utilicen compresores. Esta es quizás la diferencia fundamental de los proveedores de soluciones para confort y los proveedores de solución para data centers. Esa quizás sea la más importante diferencia. Y esto es ejemplo que está también se tornando una tendencia muy grande de free cooling de expansión directa y crear un sistema que no dependa de los compresores. El compresor se va a hacer un complemento de carga y se va a trabajar solamente cuando las temperaturas de aire exterior sean altas. Y mira, nosotros estamos creciendo mucho y muchos data centers están en países, por ejemplo, como
como Colombia. Bogotá, por ejemplo, se tiene en promedio del año como 20 grados, por ejemplo. Entonces, imagínate, una solución de esa se va a trabajar al menos en modo híbrido, free cooling y compresor, casi que 100% do año. Entonces, el ahorro energético que se tiene con esta solución es imprescindible. Una otra cosa importante sobre la parte de expansión directa es que, mira, los firewalls, los equipos, por ejemplo, las manejadoras, las CRAS, están mucho más enfocadas en los sitios de gran capacidad, porque imagínate, tener un equipo de 230 kilovatios para un data row gigantesco que necesita de un flujo de aire muy grande, algo así. Esos equipos de expansión directa están disponibles para baja capacidad. Entonces, se tiene un data center, por ejemplo, Enterprise, o que sea de baja capacidad, ya es posible tener una solución de altísima eficiencia, mismo si tratando de un sitio que tiene una aplicación pequeña o que sea una aplicación de medio puerto. Entonces, esta aplicación de expansión directa también es algo que es una tendencia muy fuerte en el mercado, porque antes se hablaba de eficiencia energética, imposible hablar de equipos de expansión directa, imposible, siempre estaba volviendo a los equipos de agua helada, la utilización de las CRAS. Lo que vemos hoy, muchos data centers de gran capacidad, de hyperscale, están mirando sus tecnologías para expansión directa. ¿Por qué? Porque la implementación también es mucho más sencilla, ¿no? Hacer la instalación de tubería, de chillers, de todo eso sea mucho más complejo de que simplemente instalar un sistema de expansión directa. Por eso el mercado está moviendo muy rápidamente a estas soluciones de expansión directa, ¿vale? Entonces, básicamente, estas son las dos tendencias principales de los grandes data centers. Firewall para las soluciones con agua helada y expansión directa con free cooling para las soluciones más pequeñas, hasta mismo para las soluciones de gran capacidad. Vale, es eso. Perdón por correr con la presentación. Como había dicho, son 30 minutos. No me gustaría causar ningún disturbio en el andamiento de las otras presentaciones. Acá están mi nombre, mi contacto, mi teléfono. Si necesita algo, si tenga alguna duda, estoy 100% disponible. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Ribeiro y Huawei Digital Power por su participación en Summit 360 at Home.